algo sobre esto. Génesis capítulo 6, versos 13 al 16, y leo yo y usted sigue en su mente la lectura de la palabra. Dice así: dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente. Estoy leyendo en la versión NBI. He decidido acabar con toda la gente, pues por su causa la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete una arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a 1 codo del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Amén, gloria al Señor. Ya oramos, ¿cierto? Bueno, entonces pueden tomar asiento. ¿Qué hora es? Son las 11:15. Yo quiero en esta mañana tocar este tema de la familia. Ustedes saben que una vez por mes estamos, siempre abordamos temas muy importantes para nosotros, la familia, porque pues la familia es como es el centro de la sociedad, la célula que le da vida a la sociedad, ¿no? Y a la iglesia. Entonces es importante que nuestras familias estén fortalecidas, estén llenas de fe, tengan cimientos muy firmes, muy de convicción, y por eso la iglesia se preocupa por el bienestar emocional, aún por el bienestar físico de la salud, ¿no? Alguien se enferma en la iglesia y todos nos volcamos en oración, estar pendiente, etcétera. Entonces la iglesia tiene una particularidad gloriosa, y es que si algo nos interesa a la iglesia del Señor son las familias. Una iglesia con familias sanas es una iglesia hermosa, sana, bendecida. Entonces, este día vamos a tratar un tema: mi familia bajo el amparo de Dios. Y hermano, yo quiero, con la ayuda del Señor, tratar este tema porque quiero que usted se vaya en esta mañana con mucha seguridad en su corazón, con mucha confianza de a quién le pertenece su familia. Puede ser que en esta mañana haya alguien, no sé si a usted le ha pasado, pero cuando yo era una niña, una joven, yo vivía me daba mucha angustia en algún momento de pensar en que mi mamá se me fuera a morir, ¿no? Como la incertidumbre o una ansiedad sobre el futuro. ¿Qué va a pasar con mi mamá? ¿Qué va a pasar con mi papá? Recuerdo que muchas veces en la cama lloraba pensando en eso, ¿no? Hablando de los jóvenes, porque a veces uno cuando es niño, joven, no sé si a los jóvenes que están acá les pasa eso, uno piensa en sus padres. ¿Qué tal que mi madre se me muriera? ¿Qué tal que mi papito se me muriera? Y uno llora. Me pasó muchas veces siendo joven, siendo una niña. Recuerdo que alguna vez no vivíamos aquí en Bogotá, vivíamos en una ciudad de aquí de Caldas, y llegamos aquí a Bogotá. Yo tenía 7 años, me trajeron porque veníamos a citas médicas, y yo recuerdo que yo pasé por una esquina y vi a una señora en condición de calle con un niño en sus brazos pidiendo limosna, y la señora tenía sus labios partidos, es decir, se le veían como con sangre, y a mí eso me impactó tanto a esa fecha. Estoy hablando de 7 años de edad que yo recuerdo que yo empecé a llorar y yo pensé en mi mamá. Yo dije, ¿qué tal que mi mamita en algún día estuviera en la calle pidiendo limosnas? Dios mío, guarda a mi mamita. Y empecé a hacer cuenta y yo dije, a ver, en el 2000, ¿cuántos años tengo yo? Mi mamá, ¿cuántos años tiene? Ay, Dios mío, todavía está joven mi mamá. En el año 2000, pensaba yo. Esa fue la cuenta que yo hice cuando era una niña, y se lo refiero porque es que cuando uno es joven, uno siempre piensa en los padres, que no se me mueran, Señor, guárdamelos, etcétera. Pero cuando uno ya se casa, entonces entra también la misma ansiedad por nuestros hijos, y siempre pensamos, Señor, guárdanos. Y a veces somos nosotras las madres como tan trágicas que pensamos lo peor.
Señor, ¿qué tal que me le pase algo? Señor, guárdamelo de una enfermedad. Y a veces si los vemos con un dolor de cabeza, sufrimos, ¿cierto? ¿Será que? Y nos vamos a los extremos, a pensar cosas muy trágicas. Entonces, yo quiero en esta mañana brindarle a través de la palabra a usted que se vaya confiado, que nuestro hogar, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, ese círculo social tan cercano, sanguíneo, están guardados bajo el amparo de Dios, las manos del Señor. Que el Señor en esta noche, en esta mañana nos permita llenarnos de confianza, que solo dependemos de Él. Y leo este párrafo, estos versos que leímos de Génesis acerca de la historia de Noé. Pienso que la familia de Noé es una de las familias, o es la única familia de algo, bueno, de pronto no la única, pero sí la más, digamos, trascendental. Porque es que a partir de esa familia, no de uno ni de dos, sino una familia entera, de ahí volvió a poblarse la tierra. Es decir, la familia de Noé es una familia que la Biblia la muestra, cuando uno lee los párrafos, es una familia muy hermosa, una familia unida, una familia admirable, digo yo, porque habían papá, mamá, hijos y las esposas de sus hijos, sus nueras, y era una familia que estaba junta, no estaban dispersos. Es decir, hoy los muchachos crecen dentro de un hogar y ya quieren volar, salir para otros países y desprenderse de papá y mamá. Y uno ve en esta familia una familia muy bien, muy sólida, muy constituida, muy aferrados mutuamente, ¿no? Entonces, a mirar esta familia, uno dice la trascendencia o el legado que ellos le dieron a las generaciones. Nosotros estamos aquí porque a partir de esa familia ellos poblaron el mundo nuevamente. Y el Señor se le aparece a Noé, le habla a Noé, le muestra y le presenta un proyecto trágico o una catástrofe que se avecina, pero el Señor tiene en cuenta a esa familia y se le acerca a Noé y le dice, bueno, tengo planeado destruir la tierra por causa de la maldad de la gente, pero voy a tener en cuenta tu familia, te voy a tener en cuenta a ti. Bueno, usted ha leído que es porque Noé era un hombre justo delante de los ojos de Dios, pero el Señor le da a Noé unas especificaciones de cómo salvar su vida y su familia, de qué manera puede él salvaguardarse de la tremenda tragedia que se acerca para la humanidad. Y le da unas especificaciones bien concretas, bien puntuales. Constrúyete, haz un artefacto pues muy grande con estas medidas exactas, ponle 3 pisos, hazle unas ventanas o hazle más bien una abertura en la parte de arriba, en el entorno al barco, ponle una sola puerta, haz una ventana, píntala de tal forma o cúbrela de tal manera que no se le vaya a entrar el agua. Le da unas especificaciones precisas a Noé. Y cuando yo leía esto, pensaba para mí, precisamente pensando en eso, yo no sé si usted vive momentos de ansiedad, pero a veces uno piensa más de lo que debiese pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué será de nuestros hijos? Señor, guárdalos. Salen a trabajar y uno siempre los encomienda al Señor. Y uno cuando oye que llegan en la noche, abrieron la puerta, ¿les pasa? Ay, gracias Señor, llegaron mis hijos. ¿Cierto? Uno siente ese descanso de saber que nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestra familiar ya llegó, ya está en casa, y uno siente que estando en casa ya está refugio, ya tiene su refugio. Y eso produce como ansiedad. Y viviendo en esos momentos de ansiedad que vivimos en muchas ocasiones, yo le oraba al Señor, guarda a mis hijos, Señor, protégemelos, guárdalos en tu presencia, que nunca se aparten de tus caminos. Es la oración frecuente que uno hace como madre, ¿cierto? Y el Señor me regala este pasaje y me hace ver que no se trata de los muchos esfuerzos que pueda hacer el hombre por guardar. Nosotros como padres
tratamos al máximo de proteger, de poner a nuestros hijos como en un cubículo, que nadie nos los toque, que nadie nos les haga daño, siempre cuidando de ellos, ¿no? De nuestra familia. Y no se trata de lo mucho que nosotros hagamos, sino es Dios en la vida de las familias. Y haciendo un paralelo con respecto a lo que Dios le dijo a Noé, a la tragedia que se aproximaba, a la situación que se le venía al mundo entero, el Señor establezco yo ahora un paralelo y digo, bueno, la sociedad hoy en día está en declive, ¿no? Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vivimos, uno se admira, se asombra y de alguna manera siente como caramba, ¿qué está pasando en la sociedad? Cada vez uno ve que vamos descendiendo, la sociedad está putrefacta. El corazón del hombre cada vez, solamente hay algo que le da saborcito a este mundo. ¿Y usted sabe qué es? ¿Qué? La iglesia. Esa es la razón por la cual el mundo no se ha vuelto un caos completo, porque hay un remanente en el mundo entero que predica, que anuncia, que se guarda, que vive, que invoca el nombre del Señor. Por ese remanente es que el mundo está de alguna manera aún preservado. Y así como viene el mundo en declive, en decadencia, yo pensaba y le digo a mis hijos, pobre de ustedes los jóvenes que vienen a tener hijos en el futuro. A ustedes les va a tocar muchísimo más duro a estos muchachos de lo que nos pudo haber tocado a nosotros. Porque en mi edad, en mi tiempo, cuando crié a mis hijos, claro, siempre la enseñanza, el acompañamiento, pero la influencia no era tan poderosa como lo es hoy en día. Hoy nuestros niños pequeñitos de meses ya tienen acceso a una influencia externa que va dañando lo que ellos puedan estar viendo. Entonces a los jóvenes de hoy en día, cuando tengan sus hijos, les va a tocar muchísimo más fuerte. Tendrán que, yo pienso que agarrarse sin desprenderse de la mano de Dios y un acompañamiento para esos muchachos, para que no lleguen a la decadencia a donde va mostrando el mundo. Entonces, mirando esa situación, yo le decía al Señor, no se trata de lo mucho que yo pueda hacer como ser humano, como mamá, como protectora. Se trata solo de la misericordia de Dios que guarda a nuestros hijos. Y el Señor hoy a la iglesia, a los creyentes en el Señor, advierte o llama a la iglesia y le muestra la situación en la que se encuentra el mundo. Y nos da unos parámetros. ¿Cómo podemos defender nuestra familia? ¿De qué manera nosotros podemos cubrir nuestros hijos? ¿Quieren invocar al Señor? Digan, hay poder en el nombre de Jesús. Usted que ha predicado, ¿quiénes han predicado acá? Levanten la mano, que hayan tenido la oportunidad de predicar. Hay momentos en que uno predica y tiene una libertad muy bonita, pero a veces uno se siente como, y hoy estoy viviendo eso. Entonces, les invito para que digan, Señor Jesús, ayude a la hermana Maribel. Entonces, el mundo está en un inminente peligro, pero Dios le advierte a la iglesia o le advierte a quienes se acercan a la palabra y les da parámetros específicos de cómo cuidar su familia, de cómo salvaguardar la familia, de cómo dirigirnos a la sociedad o envolver a nuestros hijos. Y los parámetros están bien especificados en la palabra del Señor. Y la pregunta es, ¿quiénes accedemos a este manual de manera constante? ¿Será que nosotros como padres pasan los días y estamos más enfocados en nuestra labor, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres y no tenemos
la suficiente convicción de que aquí es donde encontramos protección para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro esposo, para nuestra esposa? Y dice la Biblia que Noé, cuando recibió el tiempo necesario, más de 100 años, para hacer esta estructura, esta arquitectura, y todo ese tiempo se esmeró en hacer exactamente como Dios se lo mandó a hacer. No fue que él quiso, bueno, a mí me parece, porque dentro de los 3 pisos, cada piso debía tener habitaciones, cubículos, para meter a los animales que iban a entrar. Cómo cuadrar las ventanas, sus medidas exactas, el orificio por donde debía entrar ventilación, cómo debía poner una sola puerta. Hubiese podido poner más, pero el Señor le dijo: ponga una, e hizo una ventana también adicional. Entonces Noé, durante todo 100 y pico de años, no se cansó de hacer de manera precisa lo que el Señor le mandó a hacer. No se desvió. A él no le pareció que no, es que esta madera de gofer puede, ¿qué tal si usamos la madera de sándalo o la madera de flor morado? ¿Qué sé yo? El Señor le dio específicamente qué madera, qué medidas, en dónde ubicar cada cosa, y así lo hizo el Señor. Así que, y haciendo así, el Señor permitió que toda esa familia y los animales entraran para guardar la vida de la tragedia que venía. Y dice la Biblia en el verso 22 que, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. A él no se le ocurrió hacer algo adicional o restarle importancia a algo, un detalle pequeño. Lo hizo tal como el Señor lo mandó. Yo quiero en esta mañana instarle a usted, papá, mamá, esposo, esposa, hijo, que también de pronto sufres, lloras, tienes ansiedad por tu familia. ¿Qué será de mi mamá? ¿Qué será de mi papá? Hagamos todo lo que el Señor pide en su palabra, vivamos como Él pide en su palabra que nosotros debemos vivir, y seguramente tendremos éxito en nuestra vida con nuestra familia. Entonces Noé se encargó durante 100 y pico de años, no se cansó, hasta que terminó su arquitectura. Tuvo reposo. Desde que recibió el mensaje hasta que terminó, no descansó. Yo no sé cuántos años lleve usted caminando con el Señor, y quizás ya haya colgado sus brazos y de pronto diga: estoy cansado, es que nadie me sigue, es que miren, no me creen mis hijos, o mi esposo, o mi esposa, y ya no quiero más, no doy más. Persiste, continúa en la labor que Dios te encomendó, porque Dios puso algo en tus manos muy valioso, y es nuestra familia. Creo que si hay algo además de nuestra salvación aquí, nuestra familia es nuestro tesoro, es nuestro lugar seguro, es nuestro puerto de llegada, qué sé yo. Y Noé hizo todo conforme a lo que el Señor le mandó. Y dice en el capítulo 7 que Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Cuántas personas? 8 en total. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Es decir, que después de haber llevado a cabo la labor que Dios le había dado de manera específica, empieza a entrar los animales y entra la familia, el núcleo, el tesoro, lo más lindo que Dios le puede dar al ser humano. Ay del solo, dice el Señor en su palabra, porque es que quien tiene una familia tiene un lugar de confianza, un lugar en donde usted puede llegar y ser usted. Uno en su casa, nosotros en nuestra casa,
somos nosotros. Allá no estamos con apariencia, ¿no? Nosotros salimos a la calle, nos tratamos de medio arreglar, de pronto nos ponemos una faja, las mujeres, los hombres se peinan bien, bueno, etcétera, se cortan el bigote, pero si están en casa, nos convertimos en lo que somos. Nos levantamos en chanclas, nos podemos levantar en la levantadora, ni siquiera nos lavamos la boca, llevamos a veces en la mañana, nos levantamos, nos tomamos nuestro tintico, pero si estamos afuera, lo primero que hacemos es que nuestra presentación no dé nada de qué hablar en la calle. Así que nosotros en la casa tenemos toda libertad. Y dice la Biblia que entró Noé con su familia al arca. Y fue Noé una persona natural. Se comportaba como un buen padre, como un buen esposo, para que sus hijos lo hubiesen seguido, para que sus nueras lo hubieran seguido, para que su esposa lo hubiera acompañado. Eso da a entender que no era un hombre intachable. Trataba bien a su esposa, tenía un buen trato, una buena relación para con sus hijos. No solamente se limitaba de pronto a salir al campo y traer las cosas para la alimentación, qué sé yo. Se podía sentar con sus hijos y hablar con ellos de tú a tú. Ven, mi amor, ¿qué es lo que tienes? Y los entendía. Para que hubieran seguido a su padre, uno ve en la familia de Noé un hombre y una mujer dispuestos a escuchar a sus hijos, respetuosos con sus nueras, qué sé yo, pero puede uno observar que era una familia muy constituida de ética, de decencia, de respeto, de amor, de paciencia. Y cuando entró esa familia, dice la Biblia que el séptimo día, es decir, ellos entraron al barco y después de estar entrados en el barco tuvieron que esperar 7 días para que las aguas o para que el diluvio viniera sobre la tierra. 7 días parecieran poquitos cuando empezó el domingo y llegó el otro domingo. 7 días, 8 días, pasaron rápido. Pero 7 días encerrados en un lugar donde no había luz, donde alrededor, donde había una presión social que estaba sus ojos sobre ellos, esperando solamente que llegara algo que nunca había habido como un diluvio. Fueron 7 días, largos 7 días de espera. Esos 7 días muchas veces nosotros como familia lo vivimos. A veces estamos clamando al Señor que nos responda una necesidad, un clamor que estamos haciendo, y pasa el tiempo, más de 7 días. Y eso puede presentar en nuestra vida como congoja. ¿Por qué el Señor no me responde? Señor, yo quiero ver convertidos a mis hijos. Señor, yo quiero que mi esposo llegue a tus caminos. Señor, responde mi oración, qué sé yo. Pero son 7 días de espera, 7 días de prueba, 7 días de burla, quizás de los que estaban, de sus vecinos, de los 7 días más largos de espera. Creo que una de las cosas más difíciles que puede vivir el ser humano es un momento de espera. ¿Cuántos de nosotros tenemos necesidades y Señor, y anhelamos que Dios nos provea a nuestra esposa, nos provea a nuestra pareja, o anhelamos que el Señor nos regale una casa, o anhelamos que el Señor tantas necesidades, tantos anhelos que hay en el corazón, y esperamos y esperamos y esperamos y sentimos como que Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Espera y espera. Y en esa espera puede haber quizás duda, quizás como, ¿qué pasó, Señor? ¿Tú no me escuchas? ¿Qué pudo haber vivido la familia de Noé en algún momento? ¿Qué pasó, Noé? Le pregunta a su mujer, ¿por qué el diluvio no llega? Tranquila, mi amor, el Señor lo dijo, así será. Hay promesas de Dios y las promesas de Dios siempre son sí y amén. Si Dios te dio promesa y aún no llega, cree que en algún momento llegará. En mi familia tenemos algo puesto en la presencia del Señor.
y anhelo con toda mi alma que Dios respondiera. Y a veces me postro al Señor en mi habitación: Señor, por favor, provee, ayúdanos. Y ahí estamos. Pero yo creo que el Señor responderá. Anhelaría que fuera ya. Anhelaría que el Señor me diera esa respuesta ya. Y de alguna manera trata uno como Señor, como de angustiarse. Y eso vivió la familia de Noé 7 días dentro del arca. Y a los 7 días, después de haber entrado, a ver si estoy leyendo la primera hoja. Después de 7 días de haber esperado que llegara el diluvio, dice que se abrieron las fuentes de arriba y los abismos brotaron sus tremendas aguas. Y empieza el susto. Me imagino el barco moviéndose para un lado y para el otro, y Noé seguro de lo que había hecho, seguro de que lo que había hecho en sus 100 y pico años era obediencia absoluta al Señor. Y sus hijos quizás en algún momento de angustia, su esposa. Pero hay algo que yo quiero presentarles a ustedes, que en el verso 16 dice: y los que vinieron, y los macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Es decir, que la puerta no la cerró Noé. ¿Y usted se ha puesto a pensar por qué fue Dios quien cerró la puerta? Si fue Noé el que hizo el arca, si fue Noé el que se encargó de llevar a cabo todas las especificaciones del Señor, ¿por qué fue Dios el que le cerró la puerta? ¿Alguna vez ha pensado, alguna vez ha pasado sus ojos por esta lectura? ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor le cerró el arca a Noé? Tan pronto empieza el diluvio, desciende Dios y asegura la puerta. La seguridad de Noé y de su familia no estaba en la estructura, en la arquitectura, en lo fino de sus terminados. Ahí no estaba la seguridad de Noé. Lo había hecho muy bien, había sido diligente en hacer las cosas como el Señor le había mandado. Pero la seguridad de esa familia no estaba en su gran esfuerzo. La seguridad de esa familia estaba en el hecho de que el Señor selló, dice en otra versión, selló por dentro la puerta. Es decir, que cuando el Señor, Noé, termina de hacer el arca, viene el Señor cuando llega el diluvio y le sella la puerta para que no hubiese el más mínimo orificio por donde entrar el agua. Así que la seguridad de la familia de Noé no estaba en sus grandes esfuerzos, aunque se debe hacer. No estaba en su tremendo esmero por hacer las cosas, aunque se debe hacer, aunque debemos tener diligencia, pero no estaba en eso. Estaba 100% en el que el Señor le selló la puerta a la familia. Ahí estuvo la protección de Dios. No se trata, hermano, yo sé que nosotros como seres humanos somos diligentes y nos preocupamos por nuestra familia y salimos a trabajar y nos esmeramos por traer el pan para la casa y nos esmeramos como padres para enseñarle a nuestros hijos. Pero no se trata de esa diligencia, no se trata de cumplir esos sueños. ¿Cuántos sueños tienes tú? ¿Qué proyectos tienes tú para con tu familia? ¿Y trabajas por ellos? ¿De qué manera trabajas? ¿De qué manera te esmeras porque tu familia salga a flote? ¿Cómo lo haces? ¿Crees que está bien? Claro que sí. Esfuérzate. Pero no se trata de eso, de nuestro esfuerzo. Es que hay hombres, hay mujeres que piensan que por su mucho trabajo, que por su mucho esmero, que por su mucha dedicación su familia sale avante. Y usted no sé si se ha dado cuenta que hay familias que por más que trabajan y trabajan y trabajan, la plata se fuma, las cosas no les salen. Se trata solamente de Dios en la vida de la familia. ¿Usted se acuerda de Josué? Cuando Josué iba llegando a la tierra prometida, Josué tenía miedo.
El Señor le dijo, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas, tenía miedo, ni desmayes, ¿cierto? Y cuando fue a llegar a la tierra prometida, hubo algo que el Señor le dijo. Y eso es algo que impacta y me hace convencer que no se trata de todo lo que yo sepa, de todo lo que yo haga, de todo lo que yo me esmere. Tengo que hacerlo, pero no es eso. Es que Dios va delante mío. Si Dios va delante de la familia nuestra, tenemos asegurado el éxito, hermano. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dice, no temas ni desmayes, esfuérzate. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de esta ciudad, yo voy delante tuyo. Es decir, que el éxito de tu familia no depende de lo mucho que tú trabajes. Hay hombres que se van muy temprano en la mañana y llegan muy tarde en la noche con buenos propósitos, con buenos objetivos, su familia, tengo que sacar mi familia adelante. Pero no se trata de todo lo que tú hagas. Si Dios está en el asunto y va delante tuyo, tu familia tiene éxito, asegurado. La seguridad de la familia no depende de los muchos. Vea, hermano, usted se acuesta y lo primero que usted hace es pasarle el cerrojo a su apartamento, ¿cierto? Pero no se trata de asegurar la casa, de aquí estoy seguro. Si Jehová no cuida la casa, en vano cuida la guardia. No se trata de los muchos cerrojos que metamos en la casa que le van a dar seguridad a nuestros hijos. No, que va, hermano. Nuestros hijos siempre tienen que salir. Yo recuerdo, siempre he tenido una costumbre desde que mis hijos empezaron a salir, desde sus 3, 4 años a estudiar. Siempre he tenido una buena costumbre y es orar por mis hijos todos los días de manera individual. Cuando eran pequeñitos, se iban ambos, nos tomábamos de las manos y presentábamos a nuestros hijos al Señor. Y siempre le decía al Señor, yo hago lo que puedo aquí en la casa, yo tengo su alimentación, yo trato de cuidarlo, Señor, pero de aquí para allá eres tú el que me lo cuida, eres tú quien guarda a mis hijos. Alguna vez recuerdo que en el colegio a mi hijo lo pusieron a llevar una lámpara con electricidad, y como los pelados siempre son pelados, la profesora le dijo, no vayan a conectar eso todavía. Y David, como siempre, hermano, no se electrocutó mi hijo porque el Señor estaba ahí. El cuidado de nuestros hijos o de nuestra familia no depende de la mucha seguridad que tú tienes en tu casa, del gran empleo que el Señor te ha dado a ti, digamos, del sueldo, de la economía que tú manejas. De eso no depende la seguridad de nuestra familia. De eso no depende la seguridad de nuestra familia. La seguridad de nuestra familia depende 100% de Dios, que la cuida. Mire que había una familia, creo que usted ha leído esa historia, una señora, papá, mamá e hijos, pero el papá se murió y la mamá quedó sola, y el papá se murió y la dejó endeudada, y los acreedores venían a cobrarle y ella no tenía cómo pagar. Una familia, y esa familia corre a Dios, al profeta de Dios, y le dice, ¿qué puedo hacer? Se me van a llevar a mis hijos, me voy a quedar sin hijos. Y el profeta le dice, el Señor le dice al profeta que le dijera, es decir, Dios envía un mensaje a cada familia, ¿cómo debemos hacerlo? Le dice, vaya, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Bueno, solo tengo un aceite. Vaya, coja todas las vasijas que tenga y voltee ese aceite hasta que todas las vasijas que tenga estén llenas. Y dice la Biblia que con eso que el Señor proveyó para la familia, hubo sustento y tuvo su familia unida, aquella mujer. O sea que eso demuestra que no se trata de lo mucho que tú te trabajes y te mates y hagas. Se trata 100% de la provisión de Dios para nuestro hogar. No son nuestras fuerzas, no son ¿qué hago? Vamos para allí, viene una crisis social, vámonos para otro país, porque eso es lo que uno piensa.
Pero no se trata de eso. Donde estemos, si estamos en las manos del Señor, nuestra familia está asegurada. ¿Usted se acuerda de una familia que vivía en la tierra de Belén? Y dice la Biblia que faltó el pan, hubo escasez, hubo crisis económica. Y la situación se puso tan terrible que aquella familia pensó, ay, ¿qué hacemos? El hombre se asustó tanto que no esperó en la provisión de Dios. Lo que hizo fue, hagamos algo, vámonos para otro país. Y salieron y se fueron para un país enemigo. Y estando en ese país enemigo salió papá, salió mamá, salieron 2 hijos, una familia completa. Lo más hermoso que se pueda tener. Y el papá salió con ellos proveyendo seguridad. Creyó que en eso proveía seguridad para sus hijos. Y se los llevó para tierra de Moab. Y cuando llegaron allá, la Biblia tristemente relata que papá murió, que el hijo mayor murió y que el hijo menor murió. Quedó una mamá y una madre sin hijos, no tiene nombre, y una viuda. Quedó sin nada, viuda sin nada. Aunque hubo, digamos, diligencia del hombre, no, vámonos de aquí. No se trata de lo que yo pueda correr, esmerarme, desesperarme. ¿Qué tal si las familias de la iglesia, en momentos de crisis, en momentos de soledad, en momentos de angustia, como familia nos tomamos de la mano y pedimos provisión, y el Señor no nos va a desamparar? No se trata de salir corriendo, no, nos toca salir del país, no, los gobernantes de hoy en día no sirven, qué sé yo cuántas cosas, nos figuró salir del país. A veces pensamos de esa manera, pero la bendición de Dios no está en porque me voy, la bendición está en que nuestra familia está en las manos del Señor. No se trata de las grandes habilidades que tienes y que a través de tus habilidades vas a alcanzar lo que tienes. Vea que algo que yo tengo claro, hermano, yo le digo a mi esposo y a mis hijos, cuando vamos en el carro, nunca les he permitido, les he dicho, el día que tú entres un palo para defenderte, que si me estrellan o que si viene un ñero o qué sé yo, le saco un palo, no lo hagas. Ni una, ¿cómo se llama? Patecabra, nada de eso. Nuestra protección y nuestra seguridad está en Dios, 100%. Y le he dicho a mis hijos y a mi esposo, el día que nosotros metamos algo aquí para defendernos, ese día se va el Señor, porque es que Él es toda nuestra defensa. Así que no se trata de nuestras habilidades al volante, no se trata de nuestra tremenda precaución, voy despacio en el carro, no se trata de eso. ¿Cuánta gente? Recuerdo un hermano en una iglesia, estaba parado en el semáforo en la moto, esperando que cambiara para seguir, y detrás llegó un carro y lo voló, se le partió la cabeza, no murió, pero vivió un momento difícil. No se trata de lo mucho precavidos que seamos, debemos ser precavidos, ¿no? Debemos ser precavidos, debemos ser muy respetuosos con las normas de tránsito, pero no es eso, es Dios nuestro muro de contención. El día que fuimos para Medellín, ustedes saben que tuvimos un estrellón contra una mula. Yo me acuerdo que yo nunca había orado así, pero yo desde que me monté al carro, Señor, sé nuestro muro de protección, Señor, sé nuestro muro de protección, Señor, sé nuestro muro de protección. Fue toda mi oración. Después fue que lo entendí por qué oraba de esa manera. Cuando íbamos pasando por, ¿cómo era, amor? ¿Por dónde era que íbamos pasando? Por Doradal. La prudencia de mi esposo se le puso de frente a una mula. Hasta el día de hoy lamento no haber llevado una cámara. ¿Qué hizo Dios? Sí, una cámara que hubiera grabado. ¿Qué hizo Dios para que esa mula no pasara por encima de nuestro carro? Solo sé que Dios fue el muro de protección para nuestras vidas. Así que no se trata de lo hábiles que seamos, lo prudentes que seamos, que sí hay que serlo, ¿no? Hay que ser prudentes, hay que tener habilidad, destreza, qué sé yo, pero sí sé que es Dios quien cuida nuestra familia. No se trata de nada de eso. Usted conoce a un jovencito que no tenía ninguna experiencia en llevar
armadura ni llevar elementos cortopunzantes o qué sé yo. Pero ese jovencito, con solo enfrentarse a un gigante en el nombre del Señor, lo venció. Porque no se trata de las muchas cualidades, de las muchas habilidades, de las tremendas capacidades. Eres muy inteligente. Dios te ha dado una profesión, qué bien. Y eres un gran emprendedor y eres un gerente en tu empresa, gloria a Dios. Pero no depende de eso. No depende de nada de lo que tienes. Tu confianza está 100% en Dios. Acab y Josafat eran dos reyes. Ambos fueron a la batalla. Y Acab, en su astucia, en sus habilidades militares, ¿sabe qué dijo? Me voy a disfrazar. Me voy a poner una armadura para que no sepan que yo soy el rey. Y vayan ustedes, peleen y yo estoy ahí camufladito. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice que a la aventura un soldado del ejército enemigo lanzó una flecha. Y a la aventura, preciso por la fisura o la unión de la armadura, entró la flecha y mató a Acab. No se trata de habilidades, no se trata de destrezas. No te confíes en nada de lo que tienes. Gracias a Dios por lo que haces. Gracias a Dios por tu esfuerzo y síguelo haciendo, pero no te confíes de eso. No digas, es que con esto ya tengo mi futuro asegurado. Mentira. Nuestro futuro está realmente en las manos de Dios. Como familia, son tus hijos guardados. Es tu mamá, es tu papá, es tu familia quien está asegurada en las manos del Señor. No son nuestros hábitos alimenticios. Claro que debemos cuidarnos muchísimo. Qué bueno que te dejes de todas esas cosas procesadas. Qué bueno que te acerques a la naturaleza. Come más verdura. Pero no se trata de eso, de la manera como te alimentas, de lo ejercitado que eres. Ah, no, yo con esto vivo 100 años. Mentira, mentira. ¿Sabe que hubo un hombre que se cuidaba mucho en la Biblia? Era un rey, los mejores manjares. Llegó el momento en que le dio una enfermedad. Y dice la Biblia, le dio una enfermedad en sus pies. Y dice la Biblia que ese rey confió más en los médicos que en Dios. Siendo un rey joven, muy bien alimentado, pero le llegó una enfermedad y murió. Porque no se trata de la mucha provisión que haya, no se trata del mucho cuidado y el esmero que tengamos en nuestra alimentación. Es Dios quien nos regala la salud y la vida. Pero si usted se acuerda, Ezequías fue un hombre que sufrió de una llaga en su pierna. Y solo con un clamor: Señor, acuérdate de todo lo que he hecho, de la manera como me he conducido en la vida. Y tan pronto hizo esa leve oración, sencilla oración, la Biblia dice que de inmediato vino respuesta de Jehová a Ezequías y le regaló 15 años más de vida. Así que no se trata de nada de lo que tengamos. Sí debemos esforzarnos, sí debemos trabajar, sí debemos ser diligentes, sí debemos cuidarnos. Bueno que prosperes, que seas el gerente de la empresa, qué bueno que tengas proyectos, pero la seguridad de nuestra familia no nos la da nada de eso. Nuestra seguridad viene del Señor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, no guarda tu familia, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, porque esa es la vida del hombre. Pensamos que en eso encontramos seguridad. No, nuestra seguridad viene del Señor. La salud se la regala Dios a nuestros hijos, a nosotros como padres. Nuestra familia la guarda el Señor. Y por demás es que comas pan de dolores, sufrimiento. No, y no alcancé a almorzar. Es que tengo que meterle toda la fuerza a este proyecto.
porque a su amado dará Dios reposo, descanso. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta mañana usted se vaya seguro. Tú sufres por tus hijos, quizás ansiedad, ¿verdad? Que pronto piensas, Señor, ayuda a mi hogar, ayuda a mi esposo, ayuda a mis hijos. ¿Cuántas veces yo como mujer casada, que a veces veo a mi esposo que se queja, me asusto y digo, Señor, guarda a mi esposo, ¿qué será de la vida mía o de mis hijos si mi esposo partiera? Y sufro momentos de ansiedad con mis hijos. Quizás tú piensas en tu madre, en tu papá, Señor, guárdalos, o en tus hijos. Todos esos momentos de ansiedad, depositémoslo en las manos del Señor, porque no se trata de todo lo que podamos sentir. ¿Alguien puede estar sufriendo ahorita por su madre? ¿Alguien está sufriendo por sus hijos? ¿Alguien está sufriendo por su pareja? Y llora y siente miedo del futuro. ¿Qué tal si en esta mañana tú te vas convencido de que tu vida está en las manos del Señor? ¿Qué tal si en esta mañana te vas convencido de que tu familia está bajo el amparo de Dios? Es Dios quien cuida nuestra familia, nuestro entorno, lo más preciado, nuestra familia. ¿Quieres poner a tu familia en las manos de Dios? ¿Sientes ansiedad? ¿Sientes angustia? ¿Quieres descansar? ¿Quieres decirle al Señor, Señor, dame reposo, enséñame a confiar en ti? Es que tú eres mi proveedor, tú eres mi protector, tú me cuidas, mi seguridad está en ti. Ponte en pie. Y si tú eres de los que en estos días quizás has vivido momentos así como de angustia, como ¿qué será de mi futuro, Señor? Y lloras quizás pensando en tu familiar. Yo quiero que te pongas en las manos del Señor en esta mañana y le digas, Señor, enséñame a confiar en tus promesas. Sé que mi familia te pertenece y mi familia está bajo el amparo de Dios. Descansa en el Señor, descansemos en nuestro Dios. Él es todo en la vida del ser humano. Aprende a depositar tu confianza en el Señor y dile al Señor que te dé paz, que a su amado dará Dios el sueño, a su amado dará Dios reposo. ¿Qué tanto esfuerzo? Descansa. Tu hijo está en las manos de Dios, tu madre está en las manos del Señor, tu esposa está en las manos del Señor, nuestro esposo está en las manos de Dios. Levanta tus manos en esta mañana y vamos a decirle al Señor, regálanos paz, regálanos confianza, regálanos seguridad. Enséñame a confiar en tu palabra, Señor. Señor, nada en la vida es seguro, solamente tu presencia. En ti estamos seguros, Señor. Yo presento ante ti en esta mañana la iglesia del Señor en Cedrito, Señor. Cada familia, cada papá,